dice Hebreos 11:1, del 1 al 3. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Lo invito a que oremos para empezar este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque la verdad, Señor, te damos gracias, Señor, por tu obra, Cristo Jesús. Te damos gracias porque es suficiente para nuestra vida. Te pido, Señor, que nos lleves a entender tu palabra y a que esta palabra, Señor, sea esa espada de doble filo, como dice aquí tu palabra, Señor, que penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y que discierna nuestros pensamientos, Señor, y que podamos vivir conforme a tu propósito, vivir, Señor, con fe, con esperanza, en que tus promesas son sí y amén para siempre. En tu nombre, Jesús, oramos, amén. Bueno, ¿qué es la esperanza? Y algunos sociólogos definen la esperanza como el saber que el sentimiento que experimentas ahora mismo no es para siempre. Eso es la esperanza. Algunos sociólogos dicen que la esperanza es que el sentimiento que hoy enfrentas no es para siempre, que un día se va a acabar. Y el punto es, la esperanza puede ser muy poderosa. Quiero que veamos un experimento que hicieron en Noruega unos científicos con unos ratones. Estos científicos pusieron un gran balde, ¿sí? Algunos ya saben este ejemplo porque lo vi el domingo en la iglesia, pero el punto es, pusieron un gran balde y pusieron ratones ahí y lo empezaron a llenar con agua. Y entonces iba subiendo el agua y los ratones cada vez tenían que empezar a nadar más. Ya no podían sostenerse en sus paticas. Empezaban a nadar, a nadar, a nadar. Y vieron cuánto tiempo podían los ratones nadar hasta que se agotaran. Todos, por el promedio de ellos, fue 20 minutos. 20 minutos los ratones daban la pelea, nadaban con tal de no ahogarse, pero a los 20 minutos se cansaron. Volvieron a hacer el mismo experimento, pero esta vez algo diferente. Ya sabían que el minuto 20 era el promedio donde ellos se rendían. Entonces, cuando volvieron a llenarlos el balde con agua y empezaron a nadar, minuto 20 los sacaron. Antes de que se ahogaran, los sacaron, los dejaron afuera, los dejaron descansar, después obviamente 20 minutos nadando no es nada fácil. Y después de un tiempo pasado, cuando ya estuvieron descansados, los volvieron a meter, volvieron a llenar el agua y empezaron a nadar. Y empezaron a ver qué es lo que pasaba con estos ratones. Minuto 19, todos expectantes, se van a rendir. Minuto 21, siguen nadando. Minuto 25, todavía siguen nadando. Minuto 30, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 8 horas. Cambiaron los científicos porque se trabaja 8 horas, no mentiras, pero sí, siguieron ahí 8 horas, 9 horas, 10 horas, 17 horas nadando continuamente, sin parar. Y ¿cuál era el punto? ¿Por qué estos ratones no se detenían? Porque habían experimentado el rescate, porque habían experimentado la esperanza de saber que alguien los iba a rescatar. Y esto nos dice de lo poderoso que puede ser la esperanza para los cristianos. Es una esperanza segura y certera. Y quiero que entiendas, hay veces las aguas son turbulentas, la vida no es fácil. No hay necesidad de que te expliquen cómo el mundo está caído porque lo experimentas día tras día, ¿no? El punto es, el autor de Hebreos sabe esto, y así como Augustus, que leíamos al principio, estaba a punto de tirar la toalla, estaba a punto de decir, no más, me cansé de esto de ser cristiano, me cansé de vivir en esto, me voy a volver a mi antigua vida. La palabra de Dios puede dar esa esperanza que renueva la fe. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Vemos que hemos visto cómo Jesús es mayor, cómo Jesús
es mayor que todo, pero como la respuesta del cristiano entonces es confiar plena y absolutamente en Él. Dios sí espera una respuesta nuestra. No se basa solo en lo que tú conoces, sino en lo que tú vives prácticamente lo que conoces, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo la esperanza despierta la perseverancia y la paciencia en un cristiano. Quiero decirte unos datos. Sin importar cómo, qué y a qué iglesia pertenezcas, denominación, credo, lo que sea, las estadísticas dicen en Estados Unidos, allá hay estadísticas de todo, ¿no? De todo, absolutamente de todo, pero las iglesias tienen muchas estadísticas. El 30% de los miembros de la iglesia va a abandonar la fe, sin importar si el pastor es bueno, sin importar si es una buena doctrina, sin importar si el pastor haga su mejor esfuerzo, va a abandonar la fe. Y eso pasó en pandemia. El 30%, o sea que si su iglesia fue menos, créase, bastante bendecido por el Señor. Toda nuestra vida está tratando allá de esperanza y muchas frustraciones que tenemos en nuestra vida es porque no encontramos esperanza o porque perdemos la esperanza o sencillamente porque no la puedes mantener. Esta mañana teníamos una conversación que traigo acá. ¿Qué piensan los actitud positiva? Piensa positivo, piensa positivo, piensa, si tú sonríes vas a ser feliz. Y así no puedas, sonríe. Piensa en positivo y eso es lo que te va a pasar. Pero créeme que eso no lo puedes mantener mucho tiempo porque la vida te va a tumbar. Porque la vida, este mundo caído, se encarga de mostrarnos de que en este mundo no hay esperanza. Y Dios se encarga de permitir esas caídas, frustraciones, roturas de relaciones, lo que sea, para mostrarnos que este mundo no nos va a dar esperanza. Piensa lo siguiente, un trabajo que no sale bien, lo intentas una, otra y otra vez, ¿y qué pasa? No sale. Los sueños que se convierten en pesadilla, lo que empezaste con gran pasión, ¿no? Y se volvió una pesadilla. Quiero que entiendas algo, las tragedias no destruyen las comunidades. Si tú ves todas las tragedias del mundo, la gente se ha recuperado, ya ha salido adelante. Dolores, consecuencias, demás, pero sigue adelante. Lo que destruye la civilización es la desesperanza. Lo que destruye una comunidad es la desesperanza. Y piensa esto, las personas decepcionadas que paralizan un país, ¿no? Como lo vivimos en los últimos años, las personas que toman una estación de Transmilenio y la vuelven portal resistencia y no han salido de ahí, ¿no? No es, y quiero que entiendas esto, no es porque viven, digamos, frustrados, bueno, sí, pero el punto es, son personas sin esperanza. No encuentran esperanza en nada. Te lo aseguro que si queda el candidato de ellos, lo van a tumbar. Porque no hay esperanza. Vivimos en un mundo que actualmente no tiene esperanza. La pandemia trajo más problemas psicológicos, mentales y demás, relaciones rotas, divorcios. ¿Por qué? Porque no había esperanza. Hay dos palabras muy poderosas en la tierra, que pueden cambiar el destino de una persona. Incluso las personas más prometedoras, habilidades, todo lo que quieras. Esas dos palabras se llaman me rindo. Me rindo. No más, me rindo. Esas palabras son muy comunes en mi generación. Me rindo, este no es el trabajo que yo quería. Me rindo, esta no es la carrera que quería. Me rindo, esta no es la relación que quería. Este no es el matrimonio que quería. Me rindo. Esas dos palabras son muy poderosas. Pero quiero que entiendas algo. Si le añades una sola palabra, cambia absolutamente todo. ¿Cuál creen que es esa palabra? Cristo. No suena. Me rindo, Cristo es lo mismo. Como no, me rindo, Cristo.
¿Qué es eso? No me rindo, no es Cristo. Tampoco es casi me rindo. Casi me rindo cambia todo. Casi me rindo cambia una frustración, un fracaso en un testimonio. Casi dejo al Señor como Augustus, ¿no? Pero fui a la reunión. Casi. Lo único que puede ser, y quiero que entiendas algo, lo único que puede ser peor que la circunstancia que te lleva a desesperanzarte es una falsa esperanza. Es lo único peor de eso. Tener una falsa esperanza. Porque esa falsa esperanza, tras de que tenías una frustración, ahora se vuelve algo peor, aumenta la frustración. Y por eso estamos viendo que Jesús es mayor. Jesús es la mejor esperanza que tú tienes. Y si te lo digo, la única esperanza que tienes. Todo lo demás, arena es, todo lo demás se lo va a llevar el viento, todo lo demás se lo va a llevar las polillas, el hollín, como dice la palabra, todo lo demás se va a acabar. Y te lo digo, hasta el matrimonio un día se va a acabar. Cuando llegues a la presencia de Cristo, vas a descansar, querido hermano. No mentiras, pero sí. Por eso no nos hemos casado, no mentiras, pero sí, vamos. Pero el punto es este. Quiero que volvamos, ¿sí? El punto es, todo, Jesús es mayor, Jesús es mejor. Y en cada circunstancia que vivas en esta vida, toda, matrimonio, trabajo, todo, si tu vida no gira en torno a Cristo, todo te va a frustrar, todo te va a cansar. Va a terminar con el autor de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad y correr tras el viento, todo. Y el punto es que como cristianos, o nos hacemos llamar cristianos, o discípulos de Cristo, o hijos de Dios, tenemos una esperanza. Pero ¿cuál es el punto? Corremos por esperanzas vanas, ilusorias, pasajeras. Y toda queja nace de una esperanza que no estaba en Cristo. Toda queja nace de una esperanza que no estaba en Cristo. Ahora, quiero que entiendas esto. Jesús es mayor y esa esperanza en Él debe volvernos al hecho de decir: en ti esperaré, Señor, todo el tiempo. Pero hay cosas en la vida que vamos desarrollando y hacemos mejor, ¿no? Por ejemplo, puedes ser mejor en un empleo, puedes ser mejor en un trabajo, puedes ser mejor comunicador, puedes ser mejor músico, puedes ser mejor lo que seas, pero nunca vas a esperar mejor. Es algo que no se mejora. Nos desesperamos fácilmente. Mira, tú puedes ser excelente en lo que seas, pero piénsalo. Un ejemplo claro. En el colegio se te colaron y tú no vas a decir: ay, sí, amiguito, gracias, sí, sigue. No, tú armas el escándalo, chino va para atrás, no, la fila va allá. Pero eso no cambia con el tiempo. Estás en un trancón. Estás con tu carro, estás estresado, estás cansado y se te mete un carro. Claro, siga, Señor, bien pueda, sí, claro. Gracias. ¿No? Sí, no, lo bendecimos con toda bendición espiritual, ¿no es cierto? El punto es, nos cuesta esperar. Podemos mejorar, pero solo si ponemos nuestra confianza en Cristo. Es la única forma. Y el punto, quiero que entiendas de esto de la esperanza, es: pasas mucho tiempo esperando en la vida. ¿Sabes cuánto tiempo vas a pasar haciendo filas en una vida promedio? 5 años de tu vida. Ya sea en el médico, ya sea en una fila de carro, ya sea en el supermercado, donde sea, vas a esperar 5 años de tu vida. Y eso solo es en filas, ¿sí? Y el punto es este: no nos volvemos mejores. Y esto son cosas triviales, pero vivimos en un mundo en el cual estamos obligados a esperar. Y como cristianos estamos obligados a esperar que una justicia perfecta de Dios.
En ocasiones es difícil ver la injusticia. En ocasiones es difícil ver la impiedad. Y estamos obligados a esperar que el Señor vuelva y obre. Por eso debemos recordar, volvemos al punto, Dios está sentado. Dios está en su trono. Dios gobierna sobre todo. Pero eso, hay veces, si nos vamos a la realidad y a nuestras situaciones reales, pareciera que no está en control. Pareciera que las humillaciones no fueran controladas, son reales. Vivimos en un mundo que el vivo vive del bobo y va a ser así hasta que Cristo vuelva. Vivimos en un mundo corrupto, donde los corruptos critican a los corruptos para ser más corruptos. ¿Sí? No, nada. El tipo de estrés, vea, nosotros vivimos y tú dices, Señor, quiero confiar en ti, quiero confiar en tus promesas, quiero confiar que tú estás en control, Señor, pero, Señor, ¿por qué? ¿No? Y vemos entonces que no se necesita mucho aprender, no se necesita mucho para aprender a confiar en Dios, nacemos con ese chip. Desconfiamos en Dios por naturaleza, aún siendo cristianos, desconfiamos en Dios, desconfiamos en sus promesas, desconfiamos en lo que Él puede hacer. No es natural, son excepciones donde decimos testimonio, pero si tú eres realista, es más la desconfianza que la confianza en Dios. Y pienso, y quiero que entiendas esto, toda nuestra inmovilidad, queja, toda nuestra frustración, ansiedad, todo nuestro deseo de venganza, todo nuestro deseo de ajusticiar a alguien viene de la incapacidad de confiar en Dios. Y quiero que entiendas esto. Vamos a tener que esperar, pero Dios nos dice, te voy a enseñar cómo vas a esperar bien, ¿no? Y el punto central de este sermón, el pueblo de Dios debe constantemente esperar, pero el pueblo de Dios no debe preocuparse. El pueblo de Dios somos aquellos que esperan, pero no somos de los que se preocupan o viven ansiosos. Diferente la ansiedad a la preparación. Hebreos 11, entonces vemos que nos llama a calentar nuestra fe en un mundo frío, en un mundo caído, donde vas a tener decepciones, frustraciones, pero donde necesitas confiar en Dios. Hebreos 11 entonces nos da una visión de qué es la esperanza. Y lo primero que podemos ver entonces es el pueblo de Dios es un pueblo que espera. Para saber dónde estamos, ¿qué debemos saber? ¿De dónde venimos? Para saber dónde estamos, debemos saber de dónde venimos. Y de dónde venimos es importante. Si sabes de dónde venimos, sabemos qué esperar de nosotros. Aquí el doctor lo puede decir. Cada cita médica, cuando llegas, ¿qué es lo primero que te preguntan? ¿Qué enfermedades tiene su familia? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Para poder saber tratarte, para saber qué tipo de pasado tienes en tus genes y qué cosas pueden afectarte hoy. Y todos nosotros tenemos una historia familiar, ¿no? Hebreos 11, todo Hebreos 11 es la historia de nuestra familia. Hemos sido adoptados, hemos sido injertados en un pueblo. Ahora ellos son nuestros antepasados. Cada héroe de la fe es tu abuelo de la fe, ¿sí se puede decir? Cada uno de ellos nos habla de cómo debemos mirar nuestra historia. Y si tú ves Hebreos 11.1 dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. El pueblo de Dios es un pueblo conocido por su fe. Y el punto es, si usted ve Hebreos 11, empieza a hablar de la fe y termina hablando de la fe. Versículo 39, debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Hebreo 11 es un pasaje de la fe.
Y el punto es, vemos ahí, el resultado de lo que la fe promete y garantiza no es un cambio de tus circunstancias, es un cambio en la aprobación de Dios hacia ti. Y por eso el pueblo de Dios es conocido por su fe. No se puede diferenciar, no se puede separar, no puedes decir la fe es esto y la esperanza es esto. Son dos cosas que trabajan sinérgicamente. Lo que hace el autor de Hebreos es decirnos que la fe va acompañada de esperanza. Versículo 3. El pueblo de Dios es conocido por su fe, así ganamos la aprobación de Dios, nuestra fe en lo que Cristo ha hecho. Y vemos este hall de la fama, mira, habla de por la fe Abraham, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe, 18 veces Hebreos menciona por la fe. Y cuando hablas de los grandes ejemplos de la fe en la Biblia, sabes que la primera vez que se menciona fe en este capítulo, ¿somos nosotros? Mira lo que dice, versículo 3, por la fe entendemos. Eres tú y soy yo. Es nuestra fe. Vemos ahí que la primera vez habla de nosotros. Y quiero que entiendas algo, somos demasiado rápidos en ver la palabra de Dios y ver condenación. Muy rápidos. Por lo general, bueno, sí, muy bonito todo, pero ¿dónde está la condenación acá? Y vea lo que dice Spurgeon. Spurgeon es un gran predicador. Dice, ok, voy a hacer lo siguiente. Quiero ver las palabras de advertencia en la Biblia y condenación como si estuvieran escritas en mayúsculas y en rojo, en cada pedazo de la Biblia. Y las promesas y consuelo en tamaño menor. Pero luego pudo ver que las promesas gritaban en la Biblia y no podía disminuirlas. El autor de Hebreos entonces presenta aquí un pequeño resumen de la vida de cada uno de sus antepasados. Augustus, como usted y como yo, necesitamos escuchar la vida de nuestros antepasados. Y quiero que entiendas esto. La fe es recibir la aprobación de Dios. En eso se basa la fe. La fe no es para, no sé, hacer grandes hechos, no. La fe es para saber que tienes la aprobación de Dios. Y la fe es algo interesante, porque la fe dice, la fe es la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de lo que no se ve. Claramente dice, yo tengo algo real en este momento, tengo algo ya, ¿sí? Pero todavía no. ¿Sí? Lo tengo ya, pero todavía no. Es una realidad de lo tangible con lo intangible. ¿Sí? Piensa lo siguiente, por casos del destino juegas el baloto, ¿no? Te ganas el baloto, 5,000 millones de pesos, llegas a la oficina y te dicen, ok, toma tu cheque. ¿Es algo real? Sí, son 5,000 millones de pesos, por supuesto. Te lo ganaste, dices, soy rico, tengo el cheque. Tengo 5,000 millones de pesos. Puedo hacer con ellos lo que quiera. Te lo pregunto, ¿puedes pagar el taxi que te llega a la casa con ese cheque? ¿O lo puedes partir en pedacitos para pagar ciertas cosas? Eres rico, pero todavía no. Tienes que ir a cambiar el cheque. ¿Sí me hago entender? El punto es este. Ese cheque está firmado por alguien confiable. Tú no dices, no, ese cheque es chimbo. No, te lo dio el dueño del banco, te lo firmó, y sí, tiene la firma. Dices, es ahí, está el cheque. Pero todavía tienes que cambiarlo. ¿Sí me hago entender? Tienes algo mejor que un cheque de 5,000 millones de pesos. Tienes algo mejor, tienes una herencia firmada por alguien que tiene mayores riquezas que el más rico de este mundo. Y la fe dice, tengo algo real, soy aprobado por Dios. Toda la culpa, toda la ira se fue, ahora puedo vivir la bendición y la promesa del Señor para mi vida.
Vea lo que dice: por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, lo que fue hecho de lo que no se veía. Dios nos da siempre su palabra antes de terminar su obra. Y si tenemos su palabra, si tenemos su firma en cada letra de esta palabra, tenemos algo real, algo tangible. El pueblo de Dios es conocido porque tiene una herencia de fe, y ese es el concepto de esperar. Sé que lo tengo, sé que lo soy. Ahora, el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo que espera mientras mira hacia atrás. Mira qué interesante. Los profetas, ¿hacia dónde van? Todos los profetas del Antiguo Testamento. Moisés dijo, la ley dice. Pero Jesús, ¿qué dice? La ley dice, pero yo les digo. ¿A nosotros a dónde miramos? A Jesús. Pero el pueblo de Dios siempre mira hacia atrás. Mira la historia familiar. Dios le prometió un hijo a Abraham, ¿no? ¿Sí? Lo sabemos todos, ¿sí? Dios le prometió un hijo a Abraham, ¿y qué tuvo que hacer? Esperar. Dios le prometió a José que gobernaría. En sueños, 17 años tenía, ¿no? ¿Y qué tuvo que hacer José? Esperar. Dios le prometió al rey David que sería rey. ¿Y qué tuvo que hacer David? Esperar. Todos tuvieron que esperar. Si quieres descubrir lo que está haciendo en tu vida Dios hoy, lo que Dios está haciendo en tu vida, tus circunstancias no es el mejor lugar para ver. No es el mejor lugar. Ya sea la adversidad o la prosperidad. Ya sea que tienes mucho o tienes muy poco, no es el mejor lugar para ver. Y quiero que entiendas algo. Dios nos da promesas, pero Dios no nos da el panorama entero, ¿no? Como vas a pasar por aquí, tienes que pisar allá y tienes que hacer esto. No. Dios lo conoce, pero tú no. Pero Dios sí nos muestra cómo va a terminar todo. Y quiero que entiendas algo. Dios no cambia. Eso es una verdad total, plena y perfecta. Tu circunstancia no cambia a Dios, no va a cambiar nunca. Dios no cambia. Esa fidelidad pasada no es un registro de una promesa que pasó. Él sigue y sigue haciendo lo mismo. Ahora tienes que conocer tu historia porque las historias significan algo en tu vida. ¿Por qué? Para no juzgar tu condición presente por medio de tu circunstancia presente. Quiero que leamos rápidamente, esto lo toca Hebreos 3, cuando habla del Salmo 95, pero el Salmo 95 nos lleva al Éxodo 17. Y Éxodo 17 dice lo siguiente. Es una advertencia que leímos, pero quiero volverla a leer. Éxodo 17 dice lo siguiente. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, seguían discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas de Nilo, y llama a algunos de los ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba significa lugar de discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Y el punto de tus circunstancias es esta pregunta.
¿está aquí el Señor o no con nosotros? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Será que el Señor sí está con nosotros? Y quiero que veas esta historia, porque Éxodo 16, Dios manda maná y codornices. Éxodo 15, los israelitas cantan porque Dios los había hecho pasar por el Mar Rojo. Y el Señor había convertido aguas amargas en aguas dulces. Y a la primera tentación, ahora quiero que entiendas que los israelitas no estaban pasando cualquier circunstancia. Llegas con tu familia, llegas con tu pueblo, llegas con tus hijos de brazos a un lugar desierto y no hay agua. Y tus hijos empiezan a llorar y los animales empiezan a buznar. Y ¿sabes qué? El Señor dice, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se quejan? Tú puedes decir que tu circunstancia es la peor de todas. Pon el peor escenario de tu vida, cualquiera. Y puedes decir, no, es que usted no me entiende, porque es que usted no pasa lo que yo paso. Bueno, te estoy poniendo un ejemplo donde pasaron una circunstancia que tal vez tú no has pasado. Está en un desierto, al sol, sin agua, con tus hijos llorando, con tu familia llorando y todos clamando por agua. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, pero tal vez puede ser igual o no tan peor como esta. Pero el Señor dice, ¿por qué me ponen a prueba? ¿Qué olvidaron los israelitas en este momento? Su historia. Y rápidamente, Éxodo 16, Éxodo 17, Dios les había dado maná, Dios les había dado codornices para comer, Dios les había convertido agua amarga en agua dulce, Dios los había sacado con gran poder y gloria de Egipto. Y a la primera circunstancia muy difícil que dijeron, nos abandonaron. Hasta aquí llegamos. Esto fue todo. Mi vida se acabó, Señor. Me rindo. Y eso es lo que dijeron estos hombres. Me rindo. Finalmente esa fue la palabra. No más. Pero cuando tú miras la historia, no estos locos, perversos, israelitas, sí tan malos, no, juzgamos rápidamente. Pero piensa tu vida, ¿cuántas veces te has quejado rápidamente delante del Señor? Rápidamente, no estoy hablando de, no, es que pasó esto y pasó esto, sino por pendejadas. Pues que si ve. Y quiero que entiendas, toda queja es contra el Señor directamente. Tú puedes quejar de tu esposo, te puedes quejar de tu trabajo, te puedes quejar de la soltería, te puedes quejar de lo que quieras. Toda queja es, Dios, ¿por qué lo permites? Esa es la queja. Pero aquí vemos entonces que debemos mirar la historia para no hacer lo mismo, justamente, para no repetir errores. El que no conoce su historia, ¿qué pasa? Está condenado a repetirla. Y por eso debemos mirar la historia para saber cómo actuar en fe, porque vemos un hall de la fama de la fe. Estos hombres actuaron en fe. Y esperar no es lo mismo que hacer nada. Así como Dios está sentado, pero no está haciendo nada, por medio de su Espíritu está santificando a su pueblo, Dios no te mandó a estar estático. Ni a decir, bueno, pues si esa es la voluntad del Señor. No. La voluntad de Dios está revelada en su palabra y tú decides seguirla o no, pero creo que nunca en la Biblia habla de no hacer nada. Hasta esperar es hacer algo, porque tienes que orar, tienes que buscar la respuesta del Señor, y eso es hacer algo. Pero hoy vivimos en un mundo embotado que no quiere hacer nada. La procrastinación, ¿sí entendemos el concepto? ¿No? ¿Todos? ¿No? Voy a explicarlo. Voy a explicar. La procrastinación es dejar de hacer lo que tienes que hacer por otras cosas que no sirven para nada. O que sencillamente no tenías que hacer. Tienes que hacer, por ejemplo, un trabajo, tienes que entregar un informe en la oficina y sencillamente te pones a jugar en el celular.
dejando pasar el tiempo una y otra vez hasta que te ves colgado y dices, oiga, tengo que presentarlo, ¿no? Procrastinar es pasar viendo 8, 10, 12, 15 horas en una serie, culpable, ¿no? 15 horas, 10 horas, 8 horas, y no haces nada. Cuando tú hablas de los héroes de la fe, dice, por la fe viene un verbo, construyó, recibió, hizo. Nunca es pasiva. Por la fe, esperar nunca es pasivo. La fe es visible y es expectante. Yo no creo que si una de estas personas hubiera dicho, no, yo espero que el Señor haga algo, por ejemplo, Noé hace el arca. Dice que por la fe Noé construyó un arca, ¿no? Y pudo mantenerse firme en una generación perversa, ¿no? El punto es, si Noé hubiera dicho, sí, verdad, Señor, que tengo que hacer el arca. ¿En cuánto tiempo? Pues no sé, pues el Señor no dijo cuándo, ¿sí? Ni cómo, pues no, pues yo hago el arca tal vez mañana, ¿no? Es que hoy no sé, hoy está como muy no sé. Hay tiempo, no ha llovido hoy, esa vaina de llover, ¿será que sí? Yo creo que algún día va a llover, pero no creo que sea mañana, ¿no? Piénsalo. Yo creo que tal vez sí necesito estudiar la Biblia. Y yo sé que si estudio la Biblia, no sé, me haría más sabio, ¿no? Y de pronto conocería mejor al Señor. Yo sé que eso es bueno y yo sé que el Señor me mandó a hacerlo. Pero no, hoy no tengo tiempo. Cada caso de la fe es hombres que tomaron acción. Abraham, sal de tu tierra. Señor, ¿cuándo será eso? Algún día el Señor de pronto me dirá que salga de la tierra. Y no. ¿Qué hizo? Salió. No de su parentela, pero de la tierra sí. Cada caso de la fe son gente que hizo algo. Y tú puedes mirar todos esos casos y decir, wow, increíble, José, no, miremos, Enoc se mantuvo firme con Dios 300 años, profetizó, wow, Noé construyó un arca y solo Noé se salvó en toda la tierra. Abraham fue increíble, salió de su tierra. Es increíble lo que hizo Abraham. Y puedes decir también, no sé, Sara pudo descansar. Todos ellos hicieron algo increíble y esas historias nos motivan, ¿no? Pero, y ahí viene el pero no me parezco nada a ellos. Si yo he oído como que, no, esa gente era muy berraca, ¿no? Y el punto es, ¿cómo pueden ellos esperar de esta forma? No solo porque conocían su historia, sino porque veían hacia el futuro. Tú conoces tu historia, pero tú no te quedas mirando para atrás. Piénsalo. Tú no te quedas mirando hacia atrás. Si tú, y te lo digo, si tú aprendes a montar bicicleta y te la pasas mirando cómo pones los pies en los pedales y empiezas a rodar, ¿qué es lo siguiente que va a pasar en el siguiente metro? Y tú dices, no, esta vez sí lo voy a lograr, voy a seguir mirando mis pies. No. De por sí, y dice la palabra en Hebreos 12 que estamos en una carrera, tenemos una carrera por delante, no por detrás, por delante. Y miramos hacia atrás, ¿para qué? Para saber por dónde recorrieron ellos el camino, pero tu fe no está puesta atrás, ni tu mirada está puesta atrás. ¿Hacia dónde tienes que ver cuando manejas una bicicleta? Hacia adelante. ¿Y qué pasa si vuelves a mirar tus pies? Bueno, ahí está el punto. Vea lo que dice Hebreos 13:16. Todos ellos murieron sin haber recibido las promesas. Dice lo siguiente: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios había prometido. ¿A dónde miraban ellos? Al futuro. Todos ellos miraban al futuro. Dice, todos ellos murieron. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos. Y esto es lo precioso, lo aceptaron con gusto. Porque estaban mirando ¿a dónde? Al futuro. Y lo miraron con gusto.
Consideraron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Este mundo no es tu hogar, querido hermano. No es tu hogar. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. El pueblo de Dios está orientado al futuro. Tú y yo vivimos para el futuro. En el presente, para el futuro. Las promesas y el poder de Dios no se centran en nuestras circunstancias precarias. Ellos ven lo que Dios ha hecho en el pasado y ¿sabe qué? Lo impulsan a ver el futuro. ¿Por qué? No por su habilidad. No por lo que tú puedas hacer. No, es que yo sí no creo que guau ellos. Yo soy más guau que ellos. Yo soy mejor que Abraham. Hay gente que lo cree, créame. Pero más se tarda el Señor en enseñarte que no lo eres, que tú realmente seguir creyéndolo. Pero el punto es, miras al futuro. El pasado te impulsa para ver el futuro, no por tu habilidad. El pasado debe ser un impulso, no solo decir wow. Yo no sé a cuántas prédicas tú has dicho wow, amén. Sí, eso es, tiene toda la razón. Salgo de ahí y sigo haciendo todo lo que hacía antes. Porque si ves el futuro solo en tu habilidad y solo en lo que eres tú, llega la desesperanza y nunca serás lo suficiente, nunca. Moisés, ¿cómo empezó su camino para sacar al pueblo de Egipto? Yo no puedo, Señor. No, Señor, yo realmente, mira, tenía todo el conocimiento de Egipto, era preparado en las mejores universidades, era el hombre más capaz. ¿Qué dijo Moisés? No, gracias. Dios se fortaleció ¿en qué? Cuando Moisés se mostró débil. Solo cuando miramos el futuro a través del gran logro de Cristo, de su grandeza, todas las bendiciones que vimos, que son nuestras, nos llenan de esperanza. Yo no, Señor, tú. Y quiero que entiendas, esa es la diferencia entre Josué y Caleb y los 10. La misma tierra, la misma circunstancia, ayer lo vimos, lo mismo. ¿Todos vieron lo mismo o no vieron lo mismo? ¿O es que Josué y Caleb fueron a otra tierra y los demás fueron a otra? Tú no eres el único que enfrentas tu problema, créeme. Hay muchas personas enfrentando el mismo problema que tú. Pero tú, ¿qué ves? ¿Cuál fue la posición de Josué y Caleb? ¿Qué vieron ellos? A Dios. Los otros solo vieron problemas y la tierra que eran reales. Mira, Josué no dijo, no son tan así, no. La verdad ellos les están mintiendo. No, puede ser que sí, pero ¿a dónde miraron Josué y Caleb? Pero Dios nos ha prometido la tierra. Pero Dios nos la ha dado. Vamos y tomémosla. No somos tan langostas como algunos creen, ¿sí? Piénsalo. O lo somos, pero tenemos un Dios muy poderoso, si quieres más bien verlo así. Y ese es el asunto de la visión. Ellos ven lo mismo. Y el punto es este. El mundo ve lo mismo que nosotros vemos cuando miramos, pero nosotros vemos algo más. Y el punto hoy, en este momento de la desesperanza, aún dentro de la iglesia, aún cuando tú dices, así como Augusto, uy, no ir a la iglesia otra vez, yo no sé si el Señor realmente me ama, es que la verdad estoy tan triste, es que yo. ¿No estás actuando igual que un incrédulo? Un incrédulo piensa eso, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? Y cuando tú dices, no voy a ir a la iglesia porque ¿para qué? Estás actuando como un incrédulo. ¿Para qué oro? Estás actuando como un incrédulo. No tienes la visión de Cristo, no estás viendo su gran logro. Te estás viendo a ti, solo a ti y tus circunstancias.
Es un asunto de visión. Por eso tenemos que ver lo que ellos vieron. Ahora es fácil decirlo, ¿sí? Pero cuando vemos que el presente no es fácil, cuando vemos todas estas circunstancias, luchas en el hogar, no le encuentras el sentido al trabajo, una enfermedad, la injusticia, tu carrera, lo que sea, el punto es este. Cuando estás en el hoyo, cuando estás en el momento más difícil, eso no te descalifica. Porque es cuando estás en el momento, cuando ves solo oscuridad a tu alrededor, que la luz verdaderamente la aprecias. Cuando la esperanza realmente se vuelve algo real y vivo. Dios tuvo que quitar toda esperanza en este mundo de Abraham, de José, de todos. Piensa en José, tu familia te entrega, te vende. Tu trabajo lo atacan y acabas en una cárcel. Pero si José confiaba en Dios, se despojó de todo tipo de confianza en este mundo. Pensemos esto, estar en el fondo no te descalifica porque ahí es donde realmente la esperanza cobra vida. El problema, como les decía, es que esta generación no cree que está en el fondo. El problema es cuando crees que no necesitas a Dios. El problema es cuando solo te miras a ti mismo y dices, yo puedo. ¿Qué estás diciendo ahí? No estás confiando, no estás viendo. Lo que dice es esto, piénsalo. ¿Cómo es que ves esta circunstancia actual? ¿Cómo es que ves tus circunstancias, tus problemas y todo lo demás mirando al futuro? La palabra clave está en el versículo 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Versículo 11, por la fe que Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Versículo 19, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volver a levantarlo a la vida. Y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo entre los muertos. Versículo 26. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Cristo, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa para recibirlo. Todo esto está basado en promesas. Todo. Ellos creyeron porque le creyeron a Dios. Si se veían a ellos, piensa Abraham y Sara, por favor. ¿Sí? Moisés, un tartamudo, enfrentar al hombre más poderoso de la tierra. Así era, piensa, no sé quién es el poderoso más de la tierra, no sé, en estado profundo y demás, pero piénsalo, enfrentarlo. Y decir, no, yo voy a sacar a mi pueblo, me lo tienes que dar, porque vamos a adorar a Dios al desierto. Todos creyeron, no en ellos, sino en una promesa más grande que ellos, en un Dios más grande que ellos. Y piensa esto, Abraham nunca había visto una resurrección, nunca. Nadie resucita a los muertos, por eso es que el milagro de Jesús es tan loco, grande y magnífico. Pero él creyó que Dios lo podía levantar. Vio a Dios actuar en la vida de su esposa, abrir su vientre a los 85 años. Piensa lo siguiente, él consideraba que Dios puede hacer lo imposible. Ahora tú piensas, sí, Dios puede hacer lo imposible en mi vida, sí, ese negocio, es lo imposible que Dios va a lograr en mi vida. Puede que sí, yo no digo que no, pero Dios no se centra en tu negocio. Dios le importa más tu vida que tu negocio. Dios le importa más tu salvación que lo que tú puedas tener en esta tierra. Y si tiene que quitarte lo que tiene que quitarte para tu salvación, lo va a hacer. Si te ama. Porque Hebreos 12 dice que todo al que recibe por hijo lo disciplina. Y no despreciemos la disciplina del Señor, ¿no? La habilidad de ser pacientes, quiero que entiendas, es considerar a nuestro Dios. Estamos tan ocupados tratando de hacer nosotros los cambios, tan ocupados tratar de asegurarnos que nuestras circunstancias cambien, tan ocupados
que no abrazamos el hecho de que el pueblo de Dios espera y lo último que hacemos es orar, lo último que hacemos es poner nuestra vida en Él, lo último que hacemos es descansar en Él. Y sabes que cuando oras, te esperas, consideras, te detienes y nuestra realidad salta a nuestros ojos. ¿Cuál es la realidad? Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Cuando nos reunimos como pueblo de Dios, y quiero que entienda esto, no solo nos miramos para ver nuestras penas, ni para decirnos, ay, pobrecito tú, y pobrecito yo, y pobrecito todos, ¿sí? Entonces venga, ¿no? Si quieres, estamos aquí en confesionario y pasamos todos y todos confesamos nuestras penas. ¿A qué nos reunimos? A mirar a Cristo, a exaltar a Cristo, a adorar a Cristo. Se nos olvida el poder que tiene la adoración congregacional y la música que te lleva a adorar a Dios, porque no toda la música te lleva a adorar a Dios, pero la música que te lleva a adorar a Dios es un poder increíble porque ¿qué? Saca los ojos de ti. De pobrecito yo soy la víctima, yo. Te lleva a adorar a Cristo. Cuando nos reunimos, y por eso el poder de la congregación, por eso dice Hebreos 10, hermanos, no dejemos de congregarnos. Y si eres débil en la fe, tienes que preguntarte, ¿estoy tomando el reunirme con mis hermanos como algo opcional o como una necesidad prioritaria en mi vida? Una reunión en línea, yo no sé cuántas veces vaya a decir esto, no reemplaza nunca el poder compartir estos tiempos, nunca. Ayuda, nos lleva cuando no puedes, cuando estás lejos, en fin, claro que sí, por lo menos estás expuesto a la palabra, pero no puede reemplazar el poder compartir unos con otros en un lugar. Y hay veces nuestra falta de fe, o nuestra habilidad en la fe, y no miramos hacia el futuro, es porque nos quedamos en nuestra casa mirando a nosotros mismos. Y sabe que hasta ahora, ¿sabes cuál es el mayor problema? Que escoges la prédica que tú quieres. Ahora hasta las prédicas están diseñadas a tu medida. Sí, ¿no? Y te manda los logaritmos. Sí, el logaritmo te manda a lo que tú quieres escuchar. El algoritmo, sí, perdón. ¿Algoritmo? El algoritmo, perdón, pero sí, el algoritmo te manda lo que debes escuchar. Bueno, concentrémonos, venga. Pero el punto es este: hemos perdido de vista y nuestra fe ha sido debilitada y no nos hemos dado cuenta. Porque tú crees que poner una reunión en tu celular y echarte a dormir al lado del celular, ay, ¿quién no lo ha hecho? Echarte a dormir al lado del celular te va a entrar la prédica hasta por los sueños. Es increíble, ¿no? No, hermanos, nuestra fe tiene que ser confirmada y es confirmada en la reunión, en la asamblea de los santos. Por eso el salmista dice, mirad cuán bueno y delicioso es. No porque hay veces no es tan chévere, pero el punto es todos nos miramos y todos miramos ¿a dónde? A Cristo. A Cristo, el autor y el consumador de la fe. Jesús soportó la cruz debido, y quiero que entienda esto, a que pudo esperar que después de la cruz, con toda la vergüenza que sufrió, porque dice Hebreos 12, con toda la vergüenza, no le importó por el gozo que le esperaba delante. Hay un gozo. Piensa esto, Él podía parar todo. Es Jesús, recuérdalo. Él puso las estrellas con un meñique. Podía pararlo todo. Decir, no, hasta aquí se acabó, ya me cansé, me rindo. Es que vea, y es que lo peor, ¿sabe qué Jesús sabía? Todas nuestras quejas posteriores a la cruz. Dice, por el gozo puesto delante de Él. El punto es este: a través de la paciencia, en definitiva,
La resurrección removió la culpa, quitó la ira y ahora nos bendice con toda bendición. Ese es el gozo del Señor. ¿Sabes que el gozo del Señor es verte a ti pleno? El gozo del Señor es verte a ti agradado, feliz, pero no con lo que tú quieres, sino en lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Él. Piensa lo siguiente, la esperanza tiene una imagen. Esta me gustó. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un partido en DirecTV o en una señal que se retrasa la imagen, ¿no? O sea, sí. ¿Alguna vez un partido de Colombia? Yo me acuerdo, estaba con unos discípulos en una casa viendo el partido, pero era increíble, ¿no? Gritaban gol, o sea, y mientras gritaban gol, todos estábamos ahí como dispuestos a saltar, o sea, esperando. Cuando fue el gol, todos saltamos como si no hubiéramos escuchado nada, o como sabiendo que era gol, sabiendo que venía el gol, porque ya era un hecho, había un gol. O sea, pero lo anhelábamos, lo esperábamos. Yo veía las caras y era como, sí, dígalo, diga que es gol, sí, por favor, ya, no me deje así. Es lo mismo. Tu redención ya fue hecha, ya fue comprada. Ya la victoria está. Ahora, ¿cómo debes vivir? Ay, Señor, ¿cuándo? No, ya vino esa victoria. Ya está ahí. ¿Tú cómo vives? Dilo, Señor, dilo. Ven pronto, Jesús. Eso es. Pero tú no vas a decir, no, es que me está mintiendo el locutor. Tal vez no fue gol. Tal vez esa persona se equivocó. Tú ya oíste que había gol. Tú ya sabes qué pasó. Pero ahora estás anhelando y esperando ese momento diciendo, ven, Señor, completa nuestro gozo. Llénanos, Señor. Eso es vivir la vida con esperanza. Tú no te quejas, tú no estás diciendo, ay, ¿será que sí? No, es que yo creo que todos se equivocaron. Tú lo sabes. Esa es la fe. Esa es la fe. Mantienes ese gozo constante porque sabes que ya la victoria está. La palabra última ya fue dicha. Tú eres su hijo y para siempre. Por eso dice, si vamos a vivir de esa forma, puede ser Hebreos 12, por tanto, ya que estamos rodeados por un enorme número de testigos, toda esta gente que pasó, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que fácilmente nos hace tropezar. Cuando tú tienes esa alegría, cuando tienes ese gozo, cuando anhelas esa esperanza, lo primero que vas a decir, todo el que me diga una mentira, quítese ahí, porque yo quiero ver eso, ¿sí? Porque yo quiero ese final. Y ese es el pecado. Quítatelo. Deja de pensar, porque el pecado te amarga, te deprime y te roba la esperanza. Dice Juan que todo aquel que tenga esta esperanza, ¿qué? Se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque tú tienes una esperanza, porque Cristo ya logró. Por eso dice, corramos con paciencia y perseverancia. No es una carrera de 100 metros, ojalá fuera un minuto, ¿sí? Esperando el retraso. Es una maratón donde tienes que saber correr, pero correr con ese gozo, ya la victoria es mía. Esto lo hacemos al mirar fijamente a Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz sin importarse la vergüenza que representaba. Ahora está, y vea lo que dice otra vez, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Ninguno de nosotros la ha dado. Por eso corramos con paciencia, porque Hebreos 10 dice, porque nosotros no somos de los que se apartan de a Dios hacia su propia destrucción, somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. ¿Tú lo crees? ¿Crees que ya esa victoria está? Entonces vívelo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana, Cristo. Gracias por recordarnos que ya la victoria es tuya, Cristo.
Que seamos sabios, Señor, que seamos sensatos en quitar todo peso, todo lo que el Señor nos impide, este gozo, Señor, este anhelo, esta esperanza viva que es verte cara a cara, Señor. Todo se derrumba ante ti, Cristo. Todo pierde color, todo pierde valor. Tú lo vales todo, Señor. Ayúdanos a verlo en nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Tú lo vales, Señor. Que aprendamos a correr con paciencia, con perseverancia, pero sabiendo en nuestro corazón que ya tenemos la victoria, sabiendo que somos tuyos, y si nos hiciste tuyos, somos tuyos para siempre, Cristo. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a vivir la vida práctica en la fe. Ayúdanos, Señor, que toda nuestra vida responda a tu obra, Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén.